Buenos días a todos. Oramos, Padre, gracias por este día y gracias por tu palabra. Prospérala conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Alcanza a través de tu palabra al que la escuche y al que esté determinado para ser salvo en este día, que pueda alcanzar salvación. Gracias en Cristo Jesús. Amén. El versículo 8 de Mateo 10 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Estos versos que el Señor Jesús compartió estas instrucciones con sus discípulos. Nosotros debemos de tener cierto cuidado cuando explicamos esto, porque nosotros tenemos que irnos al contexto histórico para no caer en el vacío que muchas veces se cae hoy día. Porque el Señor le dio estas instrucciones. Nosotros debemos de recordar que esta es la iglesia apostólica. La iglesia apostólica fue la iglesia fundada por el Señor bajo la doctrina de los apóstoles, y esta doctrina básicamente tiene que ver con la predicación del evangelio para salvación. Esto es la base de la doctrina apostólica: predicación del evangelio para salvación. Y en el momento en que el Señor da estas instrucciones es porque los discípulos fueron testigos de los milagros hechos por el Señor con propósitos de salvación, con propósito de testimonio. Y esto es necesario que lo expliquemos, porque hay mucha confusión allá afuera hoy día cuando se predica la palabra y lo que tiene que ver con los milagros. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de milagros, porque Dios es soberano, porque Dios es poderoso, porque Dios no tiene limitación, porque ningún ser humano puede limitar a Dios en lo que vaya a hacer. Pero debemos nosotros de entender que la iglesia milagrosa y la iglesia de milagro fue la iglesia primitiva, ¿verdad? La iglesia cuando se estaba escribiendo la historia del evangelio, cuando era necesario por la incredulidad y por la falta de la escritura que no estaba completa. El Señor, Dios determinó, ¿verdad?, que la gente mirara cosas. Pero déjenme decir algo: si un creyente pone su fe en base a lo que Dios haga y a las promesas que a veces nosotros los que predicamos le hacemos a los oyentes, promesa de que Dios va a hacer cosas y para que tú creas en Él, pues mire, déjeme decir que la mayoría de la gente que vio milagros en el Antiguo Testamento, o sea, la primera parte de la Biblia, y en el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, no creyeron. Aún viendo, no creyeron. Eso nos lleva a la conclusión de que para usted creer en el Señor no debe creer solo porque usted ve que el Señor haga, porque eso va a ser momentáneo. Eso se le va a olvidar rápido, como se le olvidó a todos los que fueron testigos de los milagros del Señor, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Nosotros creemos en el Señor por fe. Nosotros creemos en el Señor por su palabra. Nosotros miramos la condición y le pedimos a Dios que nos dé entendimiento y que nos dé sabiduría y que nos dé discernimiento para entender su palabra. Y nosotros no necesitamos, porque hoy lo que sucede es que hay muchos falsos por ahí prometiendo cosas que la Biblia no promete. El Señor le dijo a ellos: sanad enfermos, y ellos fueron y sanaron enfermos. Limpiad leprosos. Mire, la lepra era una enfermedad en los tiempos del Señor y siempre ha sido una enfermedad muy penosa, una enfermedad tremenda, como decir cáncer hoy día, pero era más complicado por la parte cultural. Y ellos hicieron eso, el Señor lo hizo y ellos fueron testigos. Resucitar muertos. Yo quiero que alguien de esta gente que prometen milagros hoy día vayan al cementerio.
Esos que están prometiendo todos estos milagros y le prometen a la gente para engañarlos, yo los quiero ver en el cementerio o yo los quiero ver en la sala de emergencia del hospital. Porque lo que pasa es que somos nosotros los que estamos prometiendo esto. Dios no está prometiendo esto. Nosotros no podemos olvidar que nosotros estamos en un mundo enfermo. De eso se trata, la medicina para un mundo enfermo. Este mundo está enfermo y la sanidad de este mundo está en el Evangelio. Porque el Evangelio te va a traer sanidad espiritual, que es el enfoque de la Biblia. Porque este cuerpo físico, este cuerpo va a desaparecer aquí. No es que nosotros no nos cuidemos y no nos preocupemos, pero las personas que están predicando este bienestar físico están perdiendo el tiempo. Porque las enfermedades están con nosotros y van a estar con nosotros. Ahora el deseo de Dios es que tu cuerpo espiritual esté saludable, porque es tu cuerpo espiritual que te va a llevar al final. Tu cuerpo espiritual te va a llevar a esperar en el Señor, el día del Señor, el gobierno del Señor, porque el Señor gobernará, vendrá, te buscará, nos buscará, viviremos con Él y estaremos con Él sin enfermedades por toda una eternidad. Dios te bendiga en este día.